Gracias por sintonizar. Yo soy Diego Acuña en una nueva edición especial. La próxima hora la pasaré con el almirante en situación de retiro Jorge Montoya Manrique, destacado marino y ahora político peruano. A lo largo de su trayectoria ha alcanzado los más altos puestos en la Marina de Guerra. Entre ellos ha sido director general del material de la Marina de Guerra del Perú, así como comandante general de operaciones del Pacífico, culminando su carrera como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el más alto cargo en la carrera militar. En su retiro ha sido asesor de varios ministros de defensa, además de ser un exitoso conferencista en universidades y centros de educación superior militar en el Perú y el extranjero. Hoy postula la segunda vicepresidencia de la República y al Congreso con el número 1 con el partido Renovación Popular. El almirante Jorge Carlos Montoya Manrique nació el 4 de abril de 1951 en Lima. Es hijo del vicealmirante José Montoya Carcelén y doña Sara Manrique Salmón. Viene de una familia vinculada a la Marina de Guerra del Perú. Por las funciones propias de su padre, vivió de niño en una base naval, con sede en Nanay, Iquitos. Es allí donde comenzó a querer la carrera militar y cultivar el espíritu de servicio a la patria. Es así que con apenas 15 años de edad, postuló e ingresó a la Escuela Naval del Perú. Dentro de su carrera militar ocupó diferentes cargos. Fue director de armas navales, director general del material de la Marina, así como comandante general de operaciones del Pacífico. Su carrera siempre fue en ascenso hasta ocupar el más alto cargo en la jerarquía militar del Perú, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el retiro ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Haya, además asesor de 3 ministros de Defensa. En los últimos años se ha venido desempeñando como conferencista en las escuelas superiores de guerra, Centro de Altos Estudios Nacionales y en prestigiosas universidades. Desde la infancia se ha caracterizado por sus dotes de líder y su honestidad. Siempre defensor de los derechos fundamentales de las personas, pensando en ellos como seres humanos y velando por su seguridad y justicia. Almirante, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gracias por estar acá. Estoy honrado por su presencia, ante todo quiero decirle. Quiero comenzar preguntándole por la supuesta campaña, por qué no usar el término, de socavación, de debilitación que viene padeciendo nuestras Fuerzas Armadas, perfectamente manifestado en la Policía Nacional. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Qué está pasando? ¿Hay una agenda? ¿A quién pertenece esa agenda? ¿A qué persona? ¿A qué grupos? Sí, fíjese, Diego, hay que mencionar las cosas por su nombre. Esto no es nacional, esto viene de afuera, del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha tenido como objetivo principal tomar el poder. Y una de las cosas que necesita para tomar el poder es eliminar a las Fuerzas Armadas o hacer las suyas. Una de las dos cosas le da resultado siempre. En nuestro caso, han venido trabajando con ideologías de esa naturaleza con los partidos de extrema izquierda de nuestro país, que han asistido al Foro de Sao Paulo. No es secreta su participación. Van, asisten y sus nombres figuran en la lista, en la página web del foro. Entonces no estoy hablando de cosas que se me ocurren, están escritas. Ahí se dan directivas para desestabilizar los países. Y una de las maneras de estabilizar, como lo he dicho, es atacando a las Fuerzas Armadas, quitándole la posibilidad al país de defenderse. Luego existen los temas legales que también usan a su favor, empleando la democracia. Una persona que no cree en la democracia, no se le pueden dar las armas a la democracia para que la destruya. Y a estas personas llamados caviares o extrema izquierda o comunistas, usan las armas de la democracia para sus propios fines. Entonces, ¿qué han hecho? Han dado unas normas para el empleo de fuerzas de igualdad, proporcionalidad y lógicas. Ningún país las tiene. O sea, yo no puedo pretender que la fuerza del orden que va a imponer orden en un lugar tenga un arma proporcional a la que tiene la persona que va a controlar. Eso es increíble, no puede ser. No tiene sentido lógico de defensa personal. Entonces, acá están así las leyes. Si el asaltante tiene una pistola, el policía debe tener una pistola, no puede tener una escopeta, ¿no? Por darle un ejemplo gráfico. Eso está mal, va contra la seguridad, va contra el principio de autoridad, empodera al agitador. No hablo de la protesta normal que puede hacer alguien y que tiene todo el derecho para hacerla. Hablo de los agitadores que se meten dentro de estas protestas naturales para generar el caos.
De manera que usted no tiene duda de que sí existe una campaña en curso. Todas las Fuerzas Armadas, traerlas a menos, desmoralizarlas, debilitarlas, ligada al Foro de Sao Paulo a través de los caviares y de los partidos o gentes de izquierda. Así es, ninguna duda, es una realidad. La última es el tema de la policía con el gobierno actual. O sea, por eso digo, todos los que tienen ese sesgo, o caviares o comunistas, están en ese camino, han subido a ese tren, ¿no? Y en este caso, lo que ha hecho el presidente es un abuso de autoridad. Encima de la ley ha dado una interpretación errónea de lo que significa nombrar a un relevo de un teniente general de la policía. El presidente Sagasti. El presidente Sagasti, ¿no? Y ha descabezado a la policía. La experiencia de las Fuerzas Armadas y de la policía se da con los años. No está en la universidad, ni en un libro, ni en una enciclopedia. Es lo vivido, de acuerdo a las circunstancias que tiene cada país con su población, que son diferentes. Entonces, esos generales tienen una experiencia y una capacidad de acción invalorable. Los ha votado la policía. Se ha desperdiciado esa experiencia. Se ha perdido toda una generación de experiencia. Ya se perdió antes en el gobierno de Humala, ahora se ha vuelto a perder. O sea, en vez de mejorar, vamos para atrás. Y es inconcebible que el actual comandante general de la policía continúe en el puesto. Ha debido renunciar si tuviera honor y respeto por sus compañeros. Y los que han salido en su defensa, diciendo que es una peyorativa presidencial y que esa facultad se le otorga en la Constitución. Bueno, yo creo que él está dentro del porcentaje de los que no entienden la lectura. Si no entiende la ley, cómo está escrita, que es clarísima, y la quiere acomodar, entonces tiene el problema de entendimiento. Ahí no hay dudas, ni hay subterfugio de que el Tribunal Constitucional ha dado un fallo con relación a otra cosa y ese fallo es vinculante para esto no es cierto. Es la misma norma que empleamos en la Fuerza Armada para nombrar relevo. Y es entre los tres más antiguos. Y si no hay entre los tres más antiguos, el que quiere robar releva al que sigue, pero no al número 18. De manera que los 17 generales que pasó a retiro los hizo de manera irregular. Irregular. Yo estoy seguro que el Poder Judicial los va a reincorporar nuevamente. Hablando de esto, ¿qué pasó en las marchas, según usted, tras la vacancia del presidente Vizcarra? Bueno, un trabajo muy bueno de comunicación, ejecutado siguiendo la directiva del Foro de Sao Paulo. Lo que ha pasado acá ya pasó en Chile, ha pasado en Colombia y en Ecuador. Acá faltaba que se reviente esto y explote en nuestro país. Ya explotó con esa marcha. Ese es el manejo de masas. Ellos saben perfectamente que bombardeando a gente ignorante en temas políticos, pero con mucho afán de mejorar, con mucho afán de participar, como son los jóvenes, que no tienen el conocimiento, lo manipulan. Y lo manipulan de una manera tan grosera que les quitan su capacidad de raciocinio. ¿Cómo pueden decir que que Merino fue puesto de manera de un golpe de Estado y Sagasti no, cuando ha sido exactamente empleando el mismo sistema, las mismas leyes, los mismos congresistas? Siguiendo el orden constitucional. Siguiendo el orden constitucional. ¿Cómo es posible que un universitario no lo entienda? ¿Está con el cerebro lavado o no quiere ver o no quiere abrir los ojos? Están engañados, vilmente engañados por esta izquierda organizada que trabaja muy bien. Ellos organizaron esta marcha, salieron los jóvenes haciendo la protesta que ellos consideraban que era correcta, porque ellos consideraban que era correcta, no han dudado de eso, pero estaban engañados y en un momento determinado se retiraron y quedaron los agitadores profesionales que atacaron a la policía de una manera directa. Y ahí están los medios de comunicación, muchos de los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad en el resultado de esto. Y yo le diría que son hasta responsables los muertos, porque han incitado a esta marcha, estaban dando los puntos de encuentro. Ahora, para los que salen de Miraflores, se van a reunir en el Parque Kennedy, los que van a hacer eso han estado anunciando por televisión. O sea, significa una complicidad de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, con la extrema izquierda del país para poder obtener un éxito en esta marcha. También incluye dentro de esa desinformación manipuladora lo de los desaparecidos, que al final muchas veces resultaba no ser cierto. Claro, lo de los desaparecidos era una farsa comprobada. Ningún medio le dio resonancia como debió haberle dado, que estaban engañando, que no era cierto, que eso era manipulación de los grupos de extrema izquierda que estaban manejando esto. Nadie dijo eso, pero fue una farsa. Todos aparecieron, no había ningún desaparecido. Y los muertos son muertos por ellos mismos. Porque usted, como buen marino, como hombre de la Fuerza Armada, siempre ha sido neutral. ¿Por qué dejar de serlo a estas alturas para pasar a ser no solo militante activo de un partido, sino candidato a la vicepresidencia y al Congreso de la República?
Bueno, es un tema interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasó? La pandemia me hizo tener mucho tiempo para observar la política directamente y ver la ineficiencia del gobierno, la incapacidad de gestión de los ministros y ver cómo moría gente por decisiones erróneas, y no haber hecho un planeamiento adecuado para poder confluir a las organizaciones que deben estar trabajando para este tema, que no es solamente las Fuerzas Armadas, es las Fuerzas Armadas, las iglesias, la empresa privada que tiene capacidad logística. Ha debido convocarse a todo el país y las normas existen. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional tiene esa prerrogativa de convocar a todo el país para hacer frente a una guerra. Y esto era una guerra. Era lo más parecido y exacto a lo que es un conflicto generalizado, pero contra un virus. Y acá el gobierno, sin tomar en cuenta todas las herramientas que tenía, pese a que se le dijo, se le recomendó, tenía militares en su gabinete, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía seguramente directivas del Foro de Sao Paulo de dejar de que esto avance y vaya contribuyendo a la desestabilización del país a futuro. No lo entiendo de otra manera. No aceptar la donación de una planta de oxígeno de la Sauder, el ministro Zamora, y demorarse 20 días o más para hacer el trámite, eso es un crimen. La gente estaba muriendo sin oxígenos en Arequipa y no aceptaban esa donación porque no cumplían los requisitos. ¿Qué requisitos puede cumplir más allá de que sea oxígeno? De manera que no planeaba hacerlo, pero durante la pandemia sintió Claro. algo que lo hizo... Ya me estaba desviando a hacer la crítica que he venido haciendo. Pero es cierto, o sea, la pandemia me hizo recapacitar de que yo tenía mucha potencialidad para poder darle a mi país aún. Podía sacarlo de estos problemas, tenía la experiencia para hacerlo y estuve dándole vueltas a la idea hasta que Rafael López Aliaga me invitó a que lo acompañara. Y ahí entré en dudas porque iba a tomar una decisión, la tomé, hablé con Rafael, teníamos ideas muy parecidas y eso me hizo aceptar su invitación y estar donde estoy. Ya le voy a preguntar por Rafael López Aliaga y cómo llega ahí, pero este tema me parece muy importante, no dejarlo ir. De manera que lo del Foro de Sao Paulo viene inclusive haciendo injerencia en eso. Sí. No es solamente lo que estamos... No, es cuestión de leerlo simplemente, ¿no? O sea, la directiva es estabilizar. ¿Hace cuánto viene esto? Desde que cayó el muro de Berlín. Ahí empezó a formarse el Foro de Sao Paulo y ha venido reuniéndose todos los años desde esa fecha, sin fallar uno, para dar directivas, ver el avance de la región, cómo han estado yendo. Y el último ha sido el año 2019, donde se dieron las últimas directivas que nos están afectando ahora. La pandemia ha frenado un poco las acciones. O sea, que se trata de una consigna sigilosa en la cual los poderes de izquierda van ganando terreno. Van ganando terreno y van preparando a la gente que va a tomar el poder y van preparando a los agitadores, van preparando a sus espías. No, acá tenemos metido gente cubana y venezolana que están viendo estos temas. Recuerdo ahí su denuncia de los médicos, también la recuerdo. Claro, los médicos venezolanos, cubanos vinieron acá, nadie conoció el contrato, cómo había sido hecho, pese a que se dice que hay transparencia. Creo que ya regresaron a Cuba porque ha pasado ya mucho tiempo. Nadie ha pedido rendición de cuentas tampoco de esto. Al final no se sabe qué hicieron. No, yo no sé qué hicieron finalmente. El manejo de la pandemia, ustedes la han criticado mucho, el gobierno de Vizcarra. ¿Qué hicieron mal? Todo, desde el principio. O sea, si yo voy a enfrentar una amenaza como la del virus, tengo que primero sentarme a hacer un análisis de la situación completa del país. Primero los médicos tienen que dar la información para poder uno entender de qué se trata. Y luego de eso ver de qué forma se puede neutralizar su efecto. Y eso es con un planeamiento completo. Entonces, en esas discusiones, un Estado Mayor tiene 120 personas, más o menos, el Estado Mayor del Comando Conjunto. Y se tendría que haber ampliado con expertos médicos para esto. Y no solamente médicos, logísticos y otras especialidades. Entonces, con toda esa gama de conocimientos se podía haber hecho un mejor planeamiento. A nadie se les hubiera ocurrido encerrarnos porque más del 30% de la población de Lima no tiene dónde vivir, vive en un cuartito de 4x5 y son 5, 6, 7 personas. ¿Cómo lo voy a encerrar 3 meses a esas personas? Nunca se quedaron encerradas, salieron a la calle. Para ellos su barrio era la casa. Entonces, no hubo control barrial, no se aplicaron las medidas sanitarias adecuadas, porque en la mente de nuestros gobernantes que estaban desconectados de la realidad, pensaban que estaban metidos en su casa uno encima de otro, y no era así. Entonces, eso fue lo fatal para todo. No se previó que la gente que estaba en Lima y se había quedado acá tenía que regresar a sus lugares de origen. Podía sobrevivir algún tiempo, pero no indefinidamente. Y que si el Estado no los movía, ellos iban a mover.
porque la libertad del ser humano es preciada y uno la ejecuta. Pero el gobierno está para evitar eso o para preverlo y hacerlo con los medios logísticos que se pueden tener. Eso difundió el mal en todo el país, porque no hubo un estricto control, pese a que decían que les hacían las pruebas. Era mentira. Les hacían las pruebas rápidas que no servían para ese efecto. Eso es lo que no logro entender hasta el día de hoy, que médicos y profesionales que tenemos que son muy capaces hayan aceptado hacer pruebas que no servían para lo que estaban diciendo que las estaban haciendo. Y cada vez que pasaban estas pruebas en los mercados y decían usted está sano, el 40% de probabilidades de que esté sano era cierto, el otro 60% no. O sea, esa persona podía estar enfermo y estar contagiando a sus familiares, pero con su certificado de que estaba sano. Eso es un crimen, ¿no? Hay un tema que usted toca siempre, que a mí me interesa mucho porque hoy en día no se menciona en el mundo de hoy, ni siquiera lo voy a decir en términos peruanos, en general en el mundo de hoy, que es los valores morales y la importancia de ellos en la sociedad. Usted habla siempre de la importancia de la estructura familiar de un modo tradicional, como la familia nuclear, ¿no? Un hombre, una mujer, hijos. Comenten un poquito sobre eso. Estamos en la tierra para crecer y multiplicarnos y generar amor. Y el amor se genera en la familia. No hay otro sitio ideal para hacerlo si no es en la familia. Primero entre los esposos, luego los esposos con los hijos. Y se crea un núcleo fortísimo si es que se mantiene esa tónica. Y esa familia va a hacer que se relacione con otra familia, con esos vínculos de valores morales y éticos. Y sobre todo el amor que debemos tener los unos a otros. Entonces, eso hace generar una fuerza tremenda en un país. Y aparte, el desenvolvimiento sano de un grupo humano reducido, porque la familia es reducida realmente, en comparación de la sociedad, que permite que sus hijos crezcan, que puedan estudiar con tranquilidad, que se desarrollen como seres humanos, que logren sus objetivos, y al final eso multiplicado por n a la n potencia es el país. Es la nación de un Estado. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque creo que tienen temor. Tienen temor porque no está de moda. ¿Tienen temor a mencionar valores? Tienen temor a mencionar valores morales y éticos. Y se confunden y crean la ideología de género, que para mí no sirve para nada absolutamente, y el lenguaje inclusivo, que es una burla al idioma castellano, que debería ser retirado. Sin embargo, veo a profesionales, a ministros hablar. Ellos y ellas, todos y todas están locos. Que lean primero sus reglas. ¿Ah? Todes. O todes. Claro. ¿No? Hemos llegado a la ridiculez andando, porque es la moda. Entonces hay que estar en la moda. Pero ese lenguaje generado no por el Foro de Sao Paulo, por el comunismo internacional, siguiendo las directivas que tienen para poder destrozar la sociedad. Entonces de esta manera destrozan el núcleo familiar, que es la familia. El ataque va a la familia con todas estas cosas. Porque los niños van al colegio y en el colegio les enseñan esas cosas y entran en contradicción con sus padres. Solamente el amor que tienen los padres hacia sus hijos puede hacer que esto se evite. Pero si los padres están trabajando y se descuidan de su familia, la sociedad está perdida. Y eso sucede. Pero ¿cuál es la meta de eso? ¿De controlar la población, el crecimiento? Controlar el país, destrozar la sociedad. Que 2 hombres y 2 mujeres no se pueden reproducir, entonces controlas el crecimiento. Controlo el crecimiento, controlo todo al final. Lo controlo todo porque destruyo el núcleo básico de la sociedad, que es la familia. ¿Cómo vamos a poder armar una sociedad sin familia? Sería un laboratorio, ¿no? O sea, vamos a un laboratorio y pedimos para inseminación artificial, no sé cómo será. O sea, pero eso no funciona, destruye al país. Nos venimos alejando de lo que es la familia. Nos venimos alejando de lo que es la familia. Se pierden los valores que deben tener una pareja cuando se conocen, se enamoran, se casan. Esos valores se pierden en una situación de estas. Y al perder eso, se perdió todo. Y se han perdido otros valores también. La gente que ve los chicos, digamos, de mi generación hacia abajo, que han visto corrupción tras corrupción tras corrupción, lo consideran normal, usan las frases tipo, la hizo linda, porque robó y no lo encontraron. Ese tipo de valores también se han extraviado. Se han extraviado y por culpa de la familia. Si acá le echo la culpa a la familia porque la familia no ha hablado de estas cosas, muy probablemente. O sea, si uno logra en su familia generar una educación de esa manera con sus hijos, de valores y principios, y decirle esto está mal, esto está bien, pero y no se deja arrastrar por la propaganda, que es lo que ha sucedido, no estaríamos como estamos. La corrupción se hubiera evitado.
hubiera habido más gente que sea proactiva para evitarla, porque para que haya corrupción tiene que haber dos. O sea, no toda esta agenda va de la mano de un fuerte poder mediático a nivel mundial. A nivel mundial. Las películas que se ven, ¿qué incitan a las películas? A la violencia. Las películas incitan a la violencia y al sexo y a las drogas. La mayoría de películas va por ese camino. Es raro ver una película de otra naturaleza. ¿Qué cosas le enseñan a los niños en los dibujos animados de Walt Disney? Les enseñan la homosexualidad, les enseñan otras cosas que no deberían tener. El pleito, el asesinato, la guerra, pero a nivel de niños, ¿no? Es una destrucción total de nuestro modo de vida. ¿Vivimos en una sociedad inmoral? Yo creo que sí, en una sociedad hipócrita, porque no todos son inmorales. Vivimos en una sociedad hipócrita, que los que no son inmorales no tienen la fuerza moral para hacerlo ver y decirle a sus alrededor, a los que están a su alrededor que lo son, que no pueden seguir siendo así, o llamarles la atención, hacer que crezcamos. Una de las pruebas es el virus y la máscara. ¿Por qué la gente tiene temor de decirle a su vecino, oye, ponte la máscara, puedes contagiarme? ¿Por qué tiene temor de llamarle la atención? Porque le va a contestar mal. Entonces es un cobarde, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se van perdiendo y se pierde el espíritu de cuerpo que debemos tener como país. ¿Y por qué ha dejado de lado la gente el honor, la importancia del honor, de su buen nombre, de su prestigio personal? ¿En qué momento ha pasado todo eso, almirante? En el momento que se supone nos hemos civilizado más. Cuando eliminaron los duelos, creo que perdimos el honor. Quiero irme a una exageración para explicarlo. Antes, cuando a alguien le faltaba el honor, alguien lo retaba a duelo y terminaba muriendo uno o el otro, o terminaban heridos. O sea, se hacían respetar. Y había toda una historia, una clase de cómo hacer valer su respeto. En el Congreso se insultan, se dicen cuánto hay y después dice que retire la palabra. Bueno, retiro la palabra. Eso para mí es un insulto a la sociedad. Primero, ¿cómo lo va a insultar? Y después, ¿cómo va a retirar la palabra? Eso no se retira. Ya está hecho el insulto. Esos son actos de cobardía. Cobardía empleando la política para creerse más cuando no lo son. Esas cosas tienen que desaparecer y la sociedad ve eso y lo replica a su manera en pequeño. Entonces todo se va deteriorando. De manera que la gente, los chicos ven que uno dice lo que se le antoja y sobre todo en redes, ¿no? Claro, los medios de comunicación todo lo llevan a la mano de uno, ¿no? Está en la puerta de la casa todo lo que ven, todo lo que antes no se conocía, ahora lo conocen los niños. Hay libertinaje de expresión sin responsabilidad al final. Totalmente. De lo que has dicho. Totalmente. Eso existe ahora. Porque uno puede sentarse, escribir 4 tonterías y eso lo puede estar leyendo su hijo. Cambiando de tema, usted ha señalado también que pretende reinstaurar o recobrar el principio de autoridad, que hoy no existe, ¿no? Ni en este gobierno ni en el anterior, y no recuerdo la última vez que lo he visto. La Policía Nacional del Perú no se siente apoyada por su Estado, por dar un ejemplo, no, esto lo sé de primera fuente, por eso uso el ejemplo de la policía. Cuando las papas queman, están acostumbrados a que su Estado le dé la espalda, sea en juicios, sea en liberación de delincuentes. El mismo gobierno los maltrata. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se logra esto? Hay que hacer un trabajo ordenado para poder lograr restituir el principio de autoridad. Primero tienen que dársele las leyes que tienen que defenderlos a ellos para que puedan actuar. Yo no los puedo mandar a controlar una manifestación ahora porque con las leyes actuales van presos ellos. Entonces tengo que cambiar las leyes de empleo de fuerza. Las leyes de empleo de fuerza tienen que ser unas leyes que favorezcan el accionar de la policía y no garanticen el del delincuente. Las nuestras garantizan al delincuente, no al policía. Eso tiene que cambiarse, definitivamente. Primer paso importantísimo del Congreso, discutir y debatir una ley de empleo de fuerza que esté al alcance y al estándar internacional para que la policía pueda recuperar el principio de autoridad. Teniendo esa herramienta, simplemente es darle la orden y lo van a hacer. Porque lo único que lo frena es la ley que existe actualmente. La proporcionalidad, el que para usar el arma. Le voy a dar un ejemplo de Fuerza Armada. Para que la Fuerza Armada pueda usar su arma en la calle, en un grupo, cuando salen en estado de emergencia, tiene que identificar a un grupo hostil. Ese grupo hostil tiene que estar identificado al cabecilla. Y después de que ha sido identificado, ahí recién puede actuar contra la gente con sus armas. Si no, no puede disparar un tiro. O sea, no la policía, sino no la policía, sino la Fuerza Armada, para irme al extremo opuesto. La sociedad se ha cortado las manos para defenderse por las leyes tontas que sacan de esta manera, definitivamente dirigidos por
gente de izquierda. Como la proporcionalidad. Como la proporcionalidad. ¿Usted por eso se opuso en su momento a que saliera el ejército? Por supuesto, porque no tiene qué hacer en la calle. Con las leyes actuales no pueden hacer nada. Si no hubieran esas leyes, si hubieran las que usted menciona, ¿sí hubiera apoyado que salga el ejército? En algunos casos, porque no es un tema de militares, es un tema de policías, ¿no? Son dos funciones diferentes. Pero en un extremo, de repente hubiera podido ser necesario sacar a la Fuerza Armada en alguna de estas manifestaciones que rebasaron a la policía. De manera que usted sostiene que es suficiente con la policía. Es suficiente con la policía y la policía está capacitada para hacerlo. Lo que pasa es que no tienen el respaldo político y terminan siempre cortando la cabeza a los generales cuando deberían cortarse la cabeza a los políticos. Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo de la gente de la policía con la que yo he hablado y se siente completamente... Están abandonados. Desde Toledo empezó esto. En Toledo empezó el bloqueo de carreteras y no hacían nada. No hacían nada porque de repente hay muertos. Ahí empezó a corromperse el principio de autoridad. Y durante el gobierno de Toledo se dieron la ley del nuevo régimen disciplinario, donde destruyó la disciplina de la policía y luego la de la Fuerza Armada. Actualmente, con el régimen disciplinario actual, no puede haber disciplina rígida en ningún sitio. O sea que eso tiene que cambiarse también. Desde Toledo no se ha cambiado, no se ha modificado. Toledo la modificó para poner esto así. Pero desde ese entonces a la hasta la fecha no, siguen igual. Han ido avanzando más bien. Avanzando en lo malo para mí, ¿no? Claro, eso casi imposibilita recobrar la confianza de la Fuerza Armada. Imposibilita recobrar la confianza, pone en riesgo el futuro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? En la Fuerza Armada la institución es vertical y es una institución muy grande, ¿no? Estamos hablando pues de 100.000 personas, 50.000 personas, 60.000 personas. Para que funcione una organización de esa naturaleza, cada nivel debe tener la potestad de poder sancionar en forma inmediata, porque en la Fuerza Armada no es que yo cometí una falta, no veré, traigo un abogado, porque no, pues es inmediato. Y eso ya no sucede. Ahora hay el reclamo, el debido proceso, uno se demora una semana en hacer una sanción que debe ser instantánea. ¿Usted se refiere dentro de la Fuerza Armada? No estamos hablando de juicios ni externo. Interno, administrativo, interno, disciplinario. Cambiaron la ley de empleo, la ley de situación disciplinaria y la disciplina ha comenzado a deteriorarse en todo sitio. Porque el delincuente, porque también tenemos delincuentes adentro que se van encontrando en el camino y se les bota, ahora tienen más fuerza que el que no es delincuente. Entonces podemos incrementar la corrupción, podemos incrementar otro tipo de defectos si es que no tomamos cartas en el asunto. Esos régimen, tanto de la policía como de la Fuerza Armada, deben ser modificados. Okay. Y lo vamos a hacer. Cuénteme de sus propuestas, hablemos de sus propuestas. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Bueno, tengo de diferentes sectores, porque creo que la labor de un congresista es preocuparse de todo el país. Hay una propuesta que es el regularizar los títulos de propiedad de los pueblos jóvenes. Actualmente no tenemos agua ni luz en muchas de las viviendas que nos rodean en la ciudad de Lima. Y ahora en la pandemia que se les olvidaba lavarse las manos, esa pobre gente no tenía dónde sacar agua para tomar, menos para lavarse las manos. Y cuando van a pedir que les instalen el agua, Sedapal no se la puede poner, porque no tienen título de propiedad. Parece increíble, pero es así, no tienen título de propiedad. Esa ocupación de terreno puede haber sido hecho por una invasión o por un traficante de terrenos le vendió el área, sea lo que sea. Esa gente vive, tiene hijos y hay que solucionarle su problema. Ok, pero usted propone simplemente emitírselo, dárselo. Regularizar, hay que armar un equipo de trabajo porque hay de todo en esto, para hacer una verificación rápida, buscar estándares que tienen que cumplir y tratar de homogeneizar el tema. Porque es un tema de masa, de millones de personas, que no se va a poder solucionar una a una. Okay. ¿No? Entonces hay que ver realmente, trabajando con COFOPRI, un equipo de trabajo, hacer el mapeo. Ahora tenemos satélites que pueden tomar la foto instantánea y se levanta el catastro en un ratito. Y de acuerdo a eso, ver qué medida o qué ley hay que dar para regularizar esta situación. Pero eso es urgente. Para redondear la idea, la meta es que tengan su título de propiedad. Pero no vamos a analizar cómo llegaron ahí, si fue por posesión, por denuncia, por estafa, no importa. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil hacerlo. Por eso hay que ver cada caso. De repente un caso sí es evidente y hay un juicio puesto. Entonces ahí hay que ver qué cosa dice la ley. Porque deben haber miles de estas cosas. O sea, no tengo el conocimiento completo de todo lo que pasa, porque hay un grupo de pobladores que se han asociado en organizaciones y están trabajando este tema. Yo me he enterado de eso porque me han venido a buscar, a hablar de su problema. Yo no lo podía creer. Pero es cierto, o sea, tenían sus solicitudes para poner agua y la respuesta de que no podían ponérsela.
Entonces se mueren de sed, no tienen energía eléctrica porque no tienen un título. Eso no es justo, ¿no? Ha habido abuso en algún momento, hay que cortarlo y hay que arreglar. Okay, entonces esa es una propuesta. Es una propuesta. Okay. Título de propiedad. La otra propuesta es derogar el decreto legislativo 1133 de las Fuerzas Armadas, donde el sistema pensionario lo convierten en un enemigo del personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ese decreto es para todos los que han entrado al servicio a partir de enero del 2013. Lo dio Humala. Y nos ponen un nivel mínimo a esa gente, a esas personas, que son nuevos, son jóvenes. Cuando ellos se vayan o se mueran, su viuda va a recibir el 25% de lo que estaba ganando en actividad. Más o menos, para que tengan una idea, con eso no subsiste, ¿no? Su sistema pensionario es mal calculado, o sea, consideran como que pudieran estar en una AFP. Con los sueldos que ganan los militares no pueden estar en una AFP porque no pueden llegar a hacer el ahorro completo. Sobre la escala salarial de la Fuerza Armada, lo voy a preguntar luego, no se me vaya a adelantar por favor ahí. Solamente lo que quisiera variar ahí es el porcentaje. El porcentaje, tiene que variar el porcentaje de aporte. ¿A cuánto lo llevaría? El porcentaje de aporte del estudio actuarial dice que debe ser el 27%. 13-13 o 10-13, o ya el Estado decide cómo lo parte. Pero en la mayoría de países más paga el Estado que el pensionista. Pero si lo varía, usted lo que quiere variar es lo que recibe el viudo, No, lo que quiero ver es el sistema pensionario completo. ¿Entero? Entero. Lo que estaba poniendo como ejemplo es lo peor que pasaba era con la viuda, ¿no? El caso más crítico es ella. Pero hay que variar completo el sistema pensionario. Porque destroza. El sistema de pensiones de la Fuerza Armada debe ser uno solo. Todos cumplimos la misma tarea, estamos bajo la misma ley, ganamos lo mismo. No puede ser que tengamos 3 sistemas pensionarios diferentes. No tiene sentido. O sea, ¿la Marina tiene uno? No. ¿O se refiere a... Por épocas. Okay. Yo, por ejemplo, a mí me paga el Estado mi pensión. Soy de los más viejos. Los menos viejos que yo están en la caja militar policial, que está quebrada, la quebró el gobierno de Humala. Y los más jóvenes están en este sistema que le digo que es el decreto legislativo 1133. ¿Están ahí todos los de las Fuerzas Armadas? Todos. Fuerza Armada y Policía Nacional, todos completos. Están en esos tres sectores. Entonces, eso se necesita derogar y dar otra nueva ley. ¿Usted quisiera que sea un solo para todos? Un solo, pero hay que hacer un buen estudio, ¿no? Para ver cómo se puede hacer un sistema pensionario que sea autónomo con el tiempo, ¿no? Vamos a continuar hablando de las propuestas. Tengo que hacer una breve pausa. Regresamos después del corte. Bienvenidos de vuelta. Estoy conversando con el almirante Montoya y le había preguntado sobre sus propuestas para el Congreso, principalmente. Me había dicho, almirante, títulos de propiedad, unificar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y nos habíamos quedado ahí. ¿Cuál es? Sí. Incrementar la propina del personal de servicio militar voluntario a un sueldo mínimo vital. El personal recibe una propina y realiza el trabajo como realiza cualquier otra persona de la Fuerza Armada. Ellos están entrenados para cumplir la tarea en el nivel que le corresponde. En nuestro gobierno tenemos pensado de que el Ejército debe recuperar la ingeniería militar nuevamente. O sea, para eso hay que dar una norma, a modificar la ley, porque ha sido congelado. ¿Por qué? Porque consideran que se compite con la empresa privada, cuando no es la idea competir con la empresa privada, sino es ir donde la empresa privada no puede ir o no le es rentable ir, a los sitios más inhóspitos. Y esa gente de servicio militar integra estos batallones de ingeniería. ¿Qué opina usted de, estoy seguro usted sabe quiénes son, no vamos a dar nombres, pero de algunos servidores públicos que han reconocido haber fumado marihuana? Bueno, que han tenido su debilidad en algún momento y cayeron, ¿no? O sea, en estas cosas hay que ser radicales, ¿no? Si uno sabe que es algo que causa daño a la salud, no debe hacerlo, no debe usarlo. De manera que ni lo condena ni lo promueve, sino que es un tema de cada quien. Es un tema de cada uno, habrá tenido su debilidad cada uno en su momento que lo ha decidido hacer así. Pero ¿está a favor de la legalización del para cannabis? Fines medicinales, sí. Solamente para fines médicos. Solamente para fines medicinales. Sí. Nada que se ha probado que da buenos resultados. ¿En la sociedad no? No, en lo absoluto. En absoluto. Perfecto. Sobre la seguridad ciudadana,
que es uno de los fuertes temas que afectan al país realmente, no solamente la integridad de la persona, de los hombres, de las mujeres del Perú, sino también se deja de producir muchísimo dinero por la seguridad ciudadana. ¿Qué pretenden hacer ahí? La seguridad ciudadana es un problema, es una solución integral, una propuesta integral que abarca muchas áreas. Empezamos primero por el área legal. Hay que cambiar algunas leyes. El Código Procesal Penal tiene que cambiarse. Porque así como está, uno detiene a alguien y al poco tiempo queda libre. El valor de lo que roba indica si debe quedarse encerrado o no. Cuando no califican la acción de violencia que hay en el robo. A uno le arranchan un celular en la calle, lo golpean, lo arrastran, lo tiran, han visto en las noticias. A las chicas, a las señoras las arrastran con su cartera para robar el celular. Y eso no merita cárcel. Eso es un hurto. Porque el monto no llega a la cantidad que tiene que llegar para robo. Pero hay que modificar el código primero. Para que esa persona vaya encerrada y no salga. Y cumpla una sanción para que le pague a la sociedad el daño que ha causado. Habría que ver qué sanción. De repente trabajo comunal, encerrarlos en algún lugar diferente de los presos comunes. Hay que ver qué. No lo tenemos claro todavía, porque eso tiene que hacerse estando ya en el gobierno. Pero sí tenemos la idea que tenemos que ver y analizar ese punto. De manera que una persona que roba un celular no salga libre al día siguiente, como es ahora. Ok, pero sí. No tiene claro qué haría con esa persona. No, porque eso amerita hacer un estudio y un consenso en el Congreso de qué ley vamos a aplicar, qué sanción vamos a aplicar. No es una decisión de un partido, esto es un trabajo en el Congreso para encontrar la mejor solución. Eso con relación al tema legal, ¿no? Después, integrar los sistemas que existen actualmente. O sea, tenemos una cantidad de cámaras de video en la ciudad enorme, particulares, públicas y de otra naturaleza. Estas cámaras de vigilancia deben ser integradas en un sistema, por barrios, por distritos, ir creciendo, ¿no? Hasta tener la ciudad completa. Los problemas de seguridad ciudadana que la percepción de la gente lo tiene a flor de piel son los robos que hay en la calle, no es delincuencia mayor, es el hurto, el asalto, el robo de un carro, robo de una bicicleta, el entrar a una casa, ese tipo de actividades. Y eso se puede ver por las cámaras, pero no está integrado el sistema. Entonces, hay que integrar primero un sistema de vigilancia, que son las cámaras, los ojos de las personas, integrar a los taxistas que transitan por toda la ciudad como un medio de información, ¿no? Integrar a los barrios también como este medio de información para que llegue cada uno a la central que le corresponde, de acuerdo en el sitio que se encuentre. Y de esa manera esa central va a tener la información adecuada para poder actuar. Grupos de reacción inmediata distribuidos geográficamente de la manera más adecuada para que ellos sean los que intervengan inmediatamente. Y yo le aseguro que podríamos tener un tiempo de respuesta de 2 minutos o 3 máximo para llegar al lugar del asalto, teniendo la ciudad mapeada y organizada, sin mayores gastos que hacer. Que los ciudadanos privados intervengan. Los ciudadanos privados tienen que intervenir como alerta. ¿Y a dónde llaman? A un número, debemos tener un número en el celular para una llamada de emergencia a una central, que se ubicaría geográficamente con el chip del GPS que tiene el celular, ubicar dónde está para saber a qué distrito tiene que llegarle la información. No a una central única porque sería un atoro y llegaría tarde donde tiene que llegar, sino al lugar exacto donde está el robo. Teniendo su GPS y estoy viendo el tema en este lugar, lo derivo a la central de Miraflores, digamos, y la central de Miraflores actúa. O a la del barrio 14. El barrio 14 actúa. Hay que tener una política de castigo ahí también para la gente que hace mal uso de eso, porque hay muchísima gente que llama por las puras. Estamos de acuerdo. Eso debe estar en el Código Procesal Penal y debe ser sancionado con prisión, igual que un robo. Porque lo que está haciendo es distraer las actividades de la Policía Nacional para poder cometer un crimen. Se puede considerar que son cómplices. O sea, ese tipo de acciones tienen que penarse muy fuerte. ¿Y qué hacemos con lo que ya es un poquito más serio, que no se ha podido todavía controlar, que es el sicariato, por ejemplo? El sicariato, esto va a ayudar a controlar en algo al sicariato. El sicariato es un tema que ha venido importado de Colombia hace ya varios años y ha dado resultados acá porque es para la venganza de las pandillas o la venganza de la gente que está en actos ilícitos. Normalmente el sicariato lo usan para eso, para amenazar a gente que está incumpliendo una de las normas del AMPA. Es la mayoría de casos. Es raro encontrar un caso de sicariato para una persona que no tiene nada que ver. Normalmente están involucrados en algún problema. Encontré una
digamos, una declaración suya mientras preparaba la entrevista sobre la escala de remuneración de las Fuerzas Armadas. Se contempla aumento salarial, reestructuración. ¿Qué propone sobre ese tema? ¿Es momento de hacer un aumento? Ya, eso es impostergable, diría yo, ¿no? Yo creo que es el momento de hacerlo. Sí. O sea, no porque estemos en crisis no se puede hacer, no. Las Fuerzas Armadas siempre han sido dejadas de lado. Y yo le voy a decir las iniquidades que existen dentro del Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Defensa existen los militares en general, aviadores, marinos y militares, que trabajan en lugares técnicos, pueden ser director de una... pueden tener el cargo de director, de subdirector, que son cargos importantes que no cuestan al Estado. No cuestan en el sentido de que es un uniformado que ya tiene un sueldo dentro del presupuesto y que va a cumplir una tarea ahí. ¿Qué hacen los ministros, como el caso del actual ministro? Está cambiando a esos militares y está poniendo civiles en esos puestos. A los civiles les pagan 20.000 soles, 15.000 soles para arriba. Y el militar, si es un capitán de navío, debe estar sobre los 6.000 soles. Para que vea la diferencia salarial que se está usando ahora en este momento, hoy día. Hoy día hay esa diferencia en el Ministerio de Defensa, no hablo de otros ministerios. ¿Y que cumplen la misma función? Cumplen exactamente la misma tarea, pero sin conocimiento. Porque el civil, con todo el respeto que me merecen, es imposible que tenga el mismo conocimiento que un coronel del ejército que cumplía esa tarea antes. Imposible. El otro se tiró toda su vida, tendrá el método, pero no tiene el conocimiento. O sea, eso es una forma de corrupción. También. Es una forma de corrupción elegante, una elegante forma de corrupción. Porque vienen a dedo, ¿no? Vienen a dedo y se gastan miles de millones de soles en asesores y en gente de esta naturaleza que se está usando. En el caso de defensa, le estoy hablando ahora. Pero igual sucede en todos los ministerios. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? O sea, reestructurar la burocracia interna, que va con la reestructuración de las remuneraciones. Unificar las remuneraciones del Estado que no son uniformes. Uno que está en la SUNAT no gana igual que uno que trabaja en el Ministerio de Agricultura. Uno que trabaja en el Ministerio de Salud no gana igual que el que trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas usa hasta organizaciones internacionales para girar el pago y no infringir la ley, o sea, le dan la vuelta a la ley. ¿Todos los miembros de las Fuerzas Armadas deberían tener la misma escala salarial? La misma escala salarial. Sin importar a dónde pertenezca uno. Policía y Fuerza Armada tienen la misma escala salarial. Actualmente la tienen, siempre la han tenido. O sea, que eso quedaría igual, eso quedaría igual. ¿Cuánto variaría? Lo que tiene que variarse es empezar primero por el personal subalterno. El personal subalterno tiene una pésima escala, una escala criminal realmente. Esa escala empieza en el grado de OM3, que es oficial de mar de tercera o suboficial de tercera, el primer grado cuando uno sale de la escuela técnica, y para llegar al último grado, que se demora 30 años, su sueldo se incrementa en 2.000 soles. Eso es un abuso. O sea, nadie va a trabajar 30 años para poder tener un incremento de sueldo de 2.000 soles. O sea, lo primero que hay que hacer es arreglar la escala salarial del personal subalterno de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y luego arreglar la escala de los oficiales, ¿no? Claro que a continuación. Usted es un hombre que siempre ha considerado que es importante que el país esté armado, bien armado. Definitivamente. ¿No? De los últimos 18, 19, 20 conflictos que hubieron, el Perú no inició ni uno. Ni uno. ¿Por qué es importante hoy seguir en esta carrera armamentista? Porque usted lo ha dicho, en los 20 y tantos conflictos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, el Perú nunca empezó uno. Siempre fue reaccionario al asunto. Reaccionó ante la amenaza, reaccionó ante el ataque, ante la agresión. Todos los países tienen intereses, todos. Y el país que no mantiene su defensa alta para mantener sus intereses intactos, es violado en sus intereses. Eso la historia lo ha dicho repetidas veces. O sea que este discurso de que hoy en día ya no es así, porque los tiempos han cambiado y ya no es necesario, porque los combates frente... ¿Lo deja usted de lado? Es como el dejar abierta la puerta de la casa y quitarle la reja porque los ladrones han ido a la victoria. No, no es así, ese va a venir acá. ¿No descartaría usted que pueda haber un conflicto con Chile, con Ecuador? No digo que haya un conflicto de lo que conocemos como conflictos, pero sí hay intereses y formas de poder apropiarse de lo que tenemos. Hasta el día de hoy tenemos el problema del triángulo terrestre con Chile. Hasta el día de hoy. El día que salió el fallo de La Haya, el presidente de Chile de esa época, que es el mismo que está ahora, dijo que la frontera terrestre no terminaba ahí y creó un punto de conflicto. Hasta el día de hoy no se soluciona. ¿Por qué? Por temor de la Cancillería, porque no estamos armados, no somos una amenaza para Chile. Habría que preguntarnos por qué no se soluciona hasta el día de hoy. Eso es algo vergonzoso para el país.
Chile abrió un punto que debió cerrarse al día siguiente. Mover las fuerzas a la zona y decir esto es falso, no es así. Y usted respeta la norma, no lo hizo. O sea, con el fallo de la Haya no se solucionó. El fallo de la Haya solucionó el problema que habíamos ido a la Haya. Pero Piñera creó otro problema con el triángulo terrestre. Reaccionariamente. Se formó un triángulo terrestre al haber dado el fallo de la Haya que la frontera marítima empezaba en un lugar y teníamos un tratado para la frontera terrestre. Quedó un triángulo, una forma de un triángulo en esa zona. Que él dijo que eso era de Chile. Y ahí generó el conflicto, ¿no? Eso fue post-Haya. O sea, se podría tomar como una reacción. Al día siguiente, él lo tuvo preparado para que no le digan que él firmó el fallo que hizo perder el territorio a Chile. Eso lo tenía preparado, un empresario exitoso que no le gustaba perder y estaba previsto que haga algo para evitar el fallo. Bueno, no logró hacerlo porque se iba a tirar al mundo encima, pero generó este punto de discordia. O sea que hay un malestar, entonces. Ahorita, claro, no es público porque no se ha tratado por la prensa, pero existe desde nuestro país y cuando uno tiene la fuerza suficiente, eso lo pone en regla en un par de minutos, pues, ¿no? O sea, manda a su comisión allá o los llama. Esto lo quiero solucionar para mañana que firmen este acuerdo y lo van a firmar. O sea, hasta ahora no cambian las reglas de poder en el mundo. Mientras el hombre sea hombre, será así. ¿Cómo vamos con todo lo que había que hacer, particularmente en la Marina? Había un plan que no se había cumplido todavía de las fragatas, había que renovarlas, cambiarlas. No se ha hecho nada. O sea, estamos en una situación realmente muy mala en equipamiento militar. No se ha renovado. El único que dio algo para renovar parte del equipamiento militar, pero fue para la parte logística, fue Humala. Desde la época del gobierno militar no recibimos nada organizado hasta el gobierno de Humala, que dio presupuesto para equiparnos mejor en la parte logística, pensando en la emergencia del niño, en los terremotos. Para eso sí dio, pero no para la defensa nacional directamente. O sea, para la fragata, los submarinos, para eso no. Entonces, eso es necesario hacerlo. El gobierno que entra tiene que tomar una decisión de cómo va a repotenciar a la Fuerza Armada en los próximos 15 años, porque no es una solución de un día, es una larga solución. Y la inversión es para varios años, no es un solo año. No podemos hacer este cambio de armamento de un día para otro. El Grau pasó a retiro y usted dijo que no era imposible con ese nombre ponerlo de nuevo, ¿no? Con una nave nueva, si fuera la nave que fuera. Así es. Es interesante este tema porque a la gente que no sabe, estamos en un déficit, entonces, importante. En un fuerte déficit, ¿no? Un fuerte déficit. Y eso tiene que saberlo la población. No es que estemos vendiendo secretos militares, es público. Sí. No compramos buques hace 30 años. O sea, yo... Pero usted presentó un plan como de 10 años, de una década. ¿Ese tampoco se cumplió? No se cumplió. Nunca se cumplen los planes. Está hecho planeamiento ahorita, al detalle. Lo que falta es que pongan el presupuesto. Fue aprobado en el gobierno de Kuczynski. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional hizo un planeamiento que le tomó 4 o 5 años terminarlo. O sea, no fue de un día para otro. Hecho por más de 500 oficiales de los 3 institutos. Una vez que se terminó, se convocó al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y se presentó. Y fue aprobado por el gobierno de Kuczynski. ¿Y usted...? Pero no dieron los presupuestos. ¿No es partidario de comprarle nada a Estados Unidos? No, nada. ¿Por qué? Por los rezagos del GPS y de la información que ellos pueden sustraer. No, es que con Estados Unidos tenemos un problema. No es que nos llevemos mal con él. O sea, la Marina peruana se lleva magníficamente bien con la Marina americana. Y hacemos operaciones todos los años, durante varios periodos en el año. No es ese el problema. El problema es político. Estados Unidos ejerce su control y su poder vendiendo armas también. Por ejemplo, Estados Unidos ha prohibido que usemos cualquier armamento, cualquier producto que tenga, cualquier avión que tenga productos americanos adentro, para interdecir las avionetas de narcotráfico. Y no lo podemos usar, porque los aviones que tenemos tienen componentes americanos. Y de esa manera nos presiona. Entonces, puede llegar el caso en que nos impide usar el armamento que lo tenemos, porque lo hemos comprado y lo hemos pagado porque es de Estados Unidos. Esa es una cláusula que se firma en sus contratos. Como es una potencia, exige ese tipo de cumplimiento. O sea, por eso no debemos comprarle nada. Ellos te venden, en este caso, el avión, y uno está supeditado a lo que ellos te autorizan a usarlo. Exactamente. Chile está así también. Está supeditado a usar esos aviones cuando Estados Unidos le autorice. O sea, ¿para qué voy a comprar una cosa de esa? ¿Cualquier tipo de conflicto no tendría que pedir autorización para...? Sí.
Él interviene inmediatamente. Un poco como una tomadura de pelo, ¿no? No, es que está ejerciendo su poder. Él tiene el poder absoluto en el mundo ahora. Y lo ejerce de esa manera hace años, desde que lo tuvo. Sin embargo, yo usted un avión ya es de usted, ¿no? Claro, nosotros compramos armamento. La Marina tiene armamento de Alemania, de Francia, de Italia, europeo. El ejército lo tiene ruso, la Fuerza Aérea tiene mixto, ruso y europeo, pero no tenemos americano. O sea, ese mercado, por decirlo de algún modo, es lo que nos conviene más. Es lo que más nos conviene. Son países serios que no se meten en ese tipo de cosas. Claro. Quiero preguntarle qué es lo que más le ha aportado su formación como marino en su vida. Creo que la visión a futuro y la disciplina. Y eso lo usa usted en todo. Lo aplico Ahora, en lo todo. va a aplicar a política, por ejemplo. Lo voy a aplicar a la política, definitivamente. La Marina nos enseña a ver el futuro. Nos enseña a saber de que somos aves de paso temporales donde estamos y que lo que hacemos lo va a ver el que sigue, no nosotros. Y eso es importante para poder desarrollar un país. O sea, siempre todas las acciones están contemplando qué va a quedar, a dónde va a quedar. A dónde vamos, qué dejamos y quién lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar el que viene, no yo. ¿No? Y los aplausos de repente serán para el que viene, pero se hizo la obra. Hace un momento me comentaba de cómo surgió esta alianza, esta coincidencia con Rafael López Aliaga. ¿Por qué eligió seguirlo a él? Opciones habían, ¿no? ¿Por qué específicamente Rafael López Aliaga? Por su imagen de honestidad y honradez, realmente. Más que el éxito como empresario, su imagen de honestidad y honradez. Y el apoyo desinteresado que hace a muchas obras sociales. Eso fue lo que me animó. Definitivamente diferente a cualquier otro político. Usted no es del Opus Dei, ¿no? No, no. Pero es creyente. Soy creyente, soy católico. Practica el catolicismo. Practico el catolicismo. A usted lo conocemos en su rol de marino, de hombre de la Fuerza Armada. ¿Quién es Jorge Montoya el hombre? Digamos, ¿qué lo apasiona a usted? ¿Qué hace usted en sus tiempos libres? ¿Qué deportes le gusta? ¿Qué me gusta hacer? Estar con mi familia, con mi esposa, disfrutando el retiro en este momento. Sí. ¿No? Salir, caminar, pasear. ¿Sigue algún deporte? Me gusta el ciclismo. Monto bicicleta. Monta bicicleta y sigue cuando hay las competencias. Sigo y aparte asisto a mis reuniones en bicicleta. Sí. Por el tráfico, se va más rápido en bicicleta. Sí. ¿Y qué otras cosas? Soy un hombre sencillo, no soy de gustos caros. Sí. ¿No? Me entretengo mucho con mi familia y ahí la pasamos bien. Es hogareño, se definiría usted como hogareño. ¿Qué música escucha? También, ¿Qué música le gusta? La música clásica. ¿Escucha música clásica? Escucho música clásica con headphones. Con headphones. Para que nadie la escuche, porque no a muchos les gusta. Claro. ¿Y le gusta leer? Me gusta leer también. ¿Novelas, literatura? ¿Qué lee? Las cosas que me den curiosidad. ¿Sí? No necesariamente literatura ni novelas. Algún tema que me dé curiosidad. No sé, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿cómo es? Busco libros de eso y veo. De política igual. Sí. Ahora que estoy, ¿qué cosa hay interesante como para aprender? ¿No? Terrorismo mediático, por ejemplo. También hay ese tipo de... No soy de una línea específica. Me gusta conocer muchas áreas, muchos temas. Finalmente, hay una encuesta que acaba de ser publicada en la cual el 50% de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Sagasti. ¿Cómo toma usted esa encuesta? Bueno, creo que debería ser el 100% que la desapruebe. Yo la desapruebo totalmente. O sea, está con unas soluciones para lo de la vacuna desastrosas. Lo del tema electoral me preocupa mucho, porque están hablando como que la pandemia va a evitar que se logre cumplir con el cronograma. El ataque que ha hecho a la policía es lo que a mí lo marcó totalmente cómo era. ¿No? Un presidente no puede destrozar una institución que está al servicio del peruano. ¿Es la continuación de Vizcarra? Es la continuación de Vizcarra, es un Vizcarra 2. Sagasti es un Vizcarra 2. Es un Vizcarra 2, sí. Y me interesa lo de la policía porque marcó muy claramente la relación que él iba a tener, ¿no? ¿Cómo diría que está hoy en día la relación, no solamente policía, sino Fuerzas Armadas, gobierno? Yo creo que es distante. Aprecio que es una relación distante. Primero, él no asistió a las ceremonias de graduación. Ha sido el aniversario de la batalla de Miraflores y tampoco ha asistido.
Ni él ni el ministro, creo. No, es una distancia. Ustedes están solos, váyanse por su lado, y yo me encargo de lo que quiero encargarme. Y él es el representante de la nación, encargado pero representante al fin. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a la cual él le debe respeto. No es que las Fuerzas Armadas le den respeto a él, el respeto se gana. Bueno, eso fue una tergiversación de todo, ¿no? Total. Porque el respeto se lo deben al país, a la bandera de la Constitución, no al presidente turno. No. Y usar la imagen de las Fuerzas Armadas así me parece que es invertir y pervertir los valores de... Totalmente, y eso sucedió con Vizcarra 2 veces, claramente, Sí. cuando cerró el Congreso y después que puso con su premier haciendo unas declaraciones al alto mando de las Fuerzas Armadas. Sí. Ese fue un gravísimo error que cometieron los altos mandos de ese momento. Sí, almirante, ha sido muy amable en venir, le agradezco su presencia y ojalá pueda realmente llegar al Congreso y enaltecernos con estas cosas que usted promueve, que yo, y estoy seguro que muchos de los que nos ven, lo reclaman, porque es importante el honor, los valores morales, la honestidad, el amor a la patria, la familia. La mejor de la suerte en estas campañas. Muchas gracias Diego por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por sintonizar. Hasta el próximo jueves a las 10, siempre en una nueva edición especial. Buenas noches.